¿Tiene sentido que el deporte en general y en particular la Fórmula 1 tengan que pagar por un conflicto armado que todos, absolutamente todos, condenamos, esa auténtica invasión de Rusia a Ucrania? Yo creo que no. Y me da igual si se llama el implicado Nikita Mazepin, Daniil Kvyat, Robert Schwarzman, me daría exactamente igual. Yo sé que Nikita Mazepin no es un piloto que sea santo devoción de prácticamente todo el mundo de la Fórmula 1, no cayó de pie precisamente, siempre ha estado envuelto en una y mil controversias, pero aún así yo creo que hay que estar con él en estos momentos, porque ha sido uno de los damnificados de, bueno, pues una circunstancia que yo creo que al final ha afectado a nivel global a todo el mundo del deporte, pero en particular a algunos que eran más débiles que otros. Porque cuando hablamos de Nikita Mazepin, hablamos de un piloto que evidentemente pues no ha conseguido grandes resultados en la Fórmula 1. Su pasada temporada fue de rookie, pasada temporada en la que consiguió estos resultados, o sea, fue prácticamente el peor piloto de la parrilla. Pero yo en las últimas semanas he escuchado mucho esta justificación, gente que empieza a mezclar las cosas diciendo, bueno, es que Nikita no es un piloto que mereciera estar en Fórmula 1, es que no tiene por qué estar entre los 20 mejores pilotos, no merecía estar en este mundillo, así que es mejor que se vaya, que se largue o que le echen, ¿no? Que es lo que al final ha ocurrido. Bueno, pues quiero que olvidemos completamente este pretexto y que empecemos a separar las cosas. Insisto, me da igual que se llame Nikita Mazepin o Daniil Medvedev, que es el número 1 del tenis mundial y al que no le están metiendo mano, parece ser, aunque otros compatriotas suyos, ¿no?, como Rublev, sí hayan condenado esta guerra, pero aquí, insisto, hay deportistas más débiles que otros. Vamos a intentar tratar este tema desde diferentes aspectos. Yo no pretendo aquí ser ni mucho menos el fan número 1 de Nikita Mazepin, porque también estoy de acuerdo que es un piloto que seguramente no merece estar en la Fórmula 1 por talento, por capacidades. Yo al menos no lo metería en este selecto grupo, pero tampoco estoy de acuerdo que al final se haya tenido que ir con una mano delante y otra detrás por los motivos que todos sabemos, e incluso dejando todo ese entramado que tiene detrás cerca de Putin, ¿no?, la empresa de su padre y demás, ¿no? Creo que esto también tenemos que separarlo, tenemos que estar de acuerdo, y al menos yo creo que la gente con la que yo he estado hablando en los últimos días lo está, en que no se puede mezclar política con deporte. La Fórmula 1 es un deporte global y evidentemente desde el globalismo se está atacando a los deportistas rusos, discriminándoles, marginándoles y de alguna forma pues rompiendo completamente su progresión, evitando que, y esto ya venía de lejos, no es ahora ni mucho menos, lo hemos visto también en los Juegos Olímpicos y en la misma Fórmula 1, ¿no? Nikita Mazepin ha tenido que competir sin bandera, ¿no?, bajo la bandera de la Real Federación de Automovilismo rusa. Pero ¿realmente son culpables los deportistas rusos? ¿Realmente tenemos que poner el foco en ellos y se tiene que dañar tanto su imagen hasta el punto de que parezcan verdaderos terroristas? Ni mucho menos. Y aquí se ha señalado en este comunicado oficial de Haas a Nikita Mazepin. O sea, no solo se dice, y se habla por supuesto de su acuerdo con Uralkali, no tan polémico que tantas suspicacias ha despertado en las últimas semanas, sino también al contrato de Nikita Mazepin y por supuesto a la invasión de Ucrania. Es decir, se menciona expresamente el conflicto que evidentemente al final ha despertado todo esto. No seamos tan simplistas, o sea, no intentemos reducir todo esto a que aquí había un contrato con una empresa afín al gobierno de Putin y por supuesto esa financiación desaparece, ese acuerdo desaparece y Nikita Mazepin se va a su casa. No, aquí hay un señalamiento a un deportista ruso que, insisto, me da igual que se llame Mazepin, que se llame Daniil Kvyat, que por cierto, quizás es una de las voces con las que más de acuerdo he podido estar y más coherentes que ha surgido en las últimas semanas, diciendo claramente que esto pues era una discriminación absoluta a los deportistas rusos, que ellos no tenían culpa de nada y que de alguna forma pues sus aspiraciones quedan totalmente rotas. Fijaos por ejemplo en el caso de Schwarzman, que es un piloto que está ahí, ¿no?, en la antesala de la Fórmula 1 y que tiene muchas cosas que decir. Pero yo lo que no entiendo fundamentalmente es que desde el estamento oficial de la Fórmula 1 no haya habido un respaldo, porque
Al final Nikita Mazepin es un piloto de pago, esto lo tenemos todos muy claro. Evidentemente si se va el patrocinio de Uralkali, tú te vas también. Esto le ha pasado a cientos de miles de pilotos en la historia de la Fórmula 1 y no hay más. Y es que tampoco vamos a recordar ahora, no hace falta, y todos lo tenéis en la cabeza, la cantidad de patrocinios siniestros que ha habido en la Fórmula 1, pilotos que han estado auspiciados por verdaderas dictaduras. Incluso en la Fórmula 1 más reciente, todos lo recordáis. A esos pilotos en su momento se les dejó competir con verdadera tranquilidad, sin ningún tipo de sospecha en torno a, bueno, pues su financiación, su llegada a este deporte. En algunos casos, quizás más que en otros, era más fácil taparse la nariz y hacer como que no pasaba nada. Papá Mazepin, que es el elemento que tenemos en imagen, es uno de los principales adláteres financiadores del gobierno de Putin, dueño de minas con licencia del gobierno ruso para explotarlas. Lo sabemos, y sabemos también que si ese dinero al final se corta esa financiación para presionar a los oligarcas rusos, evidentemente Nikita Mazepin se va de la Fórmula 1, como le ha pasado a tantos otros pilotos en la historia, aunque quizás han sido casos mucho menos sonados. Y estoy de acuerdo, y al final ahí pues nadie podría decir nada. Pero el problema es que la propia Fórmula 1 no salga en respaldo de Nikita Mazepin, con independencia de que siga o no en la Fórmula 1. Al final no va a continuar, pero se agradecería un respaldo que no está existiendo. Porque os recuerdo que la Fórmula 1, para quedar bien, aquí tenemos por cierto el comunicado de Daniel Kvyat, hace unos días decía, no, nosotros no vamos a impedir que deportistas rusos compitan en Fórmula 1, no, simplemente que quiten la bandera, que compitan bajo la federación, pero nosotros no vamos a hacer algo tan discriminatorio, ¿no? Aquellos del We Race as One vamos a intentar que este deporte sea lo más inclusivo posible. No ha sido así. Es decir, la Fórmula 1 sabía perfectamente que esto iba a terminar de esta forma, pero también le interesaba pues quedara bien con el gobierno de Putin y de alguna forma pues decir que su deporte no era como otros, ¿no? Lógicamente, por ejemplo, Gran Premio de Rusia se va fuera, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, es un evento en suelo ruso que ha de desaparecer como ha ocurrido en el fútbol con la UEFA, la FIFA, etcétera, ¿no? Esto al final es algo que yo creo que todos estamos de acuerdo, pero cuando afecta a deportistas rusos quizás deberíamos ser mucho más selectos a la hora de tener nuestros criterios y pensar que hay carreras deportivas detrás, que hay una trayectoria cortada por un elemento externo con el que todos estamos en desacuerdo y que al final pues esto no le hace ningún bien a nadie. Y Bernie, por cierto, que aquí le vemos un poco de cachondeo con Putin, ¿no? Siempre nos dejaba imágenes curiosas en el Gran Premio de Rusia, iros a saber los nexos de unión que tendrá con este señor. Ha ido un poco en la línea en las últimas semanas de lo que yo estoy comentando y mira que no suelo estar para nada de acuerdo con Eccleston, ¿no? Pero es que es así, es que al final creo que la Fórmula 1 ha adolecido una vez más de esa valentía que le solemos pedir, que saque un poco la cara a veces por los deportistas y que de alguna forma pues no nos deje ese com si com ça, ¿no? Ese 50-50 intentando estar entre dos tierras, no mojarse mucho, no sea que me vayan a caer palos por un lado y por otro. De verdad, es que este es un claro caso, y aquí tenemos además la imagen que lo demuestra, en el que todos estábamos de acuerdo en que esto iba a pasar. O sea, si hubiéramos ejercido de futurólogos sabíamos que Nikita Mazepin iba a acabar fuera de la Fórmula 1, que Haas le iba a despedir por esta foto, solo por esta foto, es evidente. Pero imaginad que en esta foto, en lugar de un piloto controvertido, que ni mucho menos es aclamado y que a la Fórmula 1, a los fans en general le cae demasiado bien, hubiera un auténtico campeón, como es el caso, decía antes, de Medvedev. Bueno, pues imaginad que Nikita fuera el mejor piloto de la Fórmula 1, el piloto con más talento, el piloto llamado a conseguir grandes resultados en los próximos años, y estuviera en esta situación y que no hubiera un vínculo tan claro de financiación por parte de una empresa afín al gobierno de Putin. Es que es lo que podríamos ver en el caso de Kvyat o en el caso de Schwartzman. Yo sé que este es un vídeo muy opinativo, que no vais a estar todos de acuerdo, que me van a venir ahora 1000 comentarios en contra, pero os tengo que decir que es que intento ser la voz del sentido común, intento ser coherente. Creo que todos condenamos rotundamente esta masacre que está llevando a cabo Rusia. Nos sentimos orgullosos, sobre todo nosotros europeos, de ver al pueblo ucraniano cómo está resistiendo, cómo está aguantando, cómo está siendo todo un símbolo para nosotros en estos días, un símbolo de la defensa de su patria, la defensa de sus fronteras, de la defensa de su propio pueblo. Pero también tenemos que entender este conflicto desde un punto de vista global.
Esto es geopolítica, esto al final ninguno podemos dar lecciones cuando hay tantas cuestiones que se escapan a nuestro alcance, pero evidentemente quizás también hay otros países que han propiciado esta situación y no se les condena ni mucho menos a sus pilotos porque nos quedaríamos sin parrilla prácticamente. Y yo qué sé, si tiramos de hemeroteca, no sé, es que Mercedes estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Me parece que aquí todos tienen cosas que esconder. Si nos ponemos sensibles con unos, pongámonos sensibles con todos. Insisto, we race as one. Pero bueno, finalmente Nikita Mazepin va a pagarlo con su propio puesto. A partir de ahora se abre un proceso en el que va a haber muchos interesados, pero yo creo que al final todos estamos de acuerdo. Pietro Fittipaldi está ahí, siempre se ha dicho, ¿no? Haas, desde Günther Steiner lo ha comentado, es nuestra opción número uno para sustituir a Nikita Mazepin si finalmente esto termina como termina, y esto ya lo podíamos intuir con ese coche que ya perdió todo patrocinador, ¿no? De Uralkali, todos los colores que podía tener en su livery, pues al final lo vimos en los test de Montmeló. Esto iba por los caminos que iba. La Fórmula 1 ha perdido una gran oportunidad para apoyar a sus deportistas, y en este caso a uno que, como se ha dicho, ¿no? Como lo han comentado al final otros deportistas, que quizás en este caso también Nikita Mazepin le ha faltado ese respaldo por parte de sus compañeros, no solo por parte de los rusos, sino de aquellos que no son rusos, pero lo fácil es no meterse, no mojarse, aunque en otros deportes sí que hemos visto ese respaldo. Por ejemplo, vuelvo a recordar el tenis, deportistas de otras nacionalidades han insistido en que Rublev o Medvedev no apoyan esta guerra y que no merecían ser castigados por ello. Bueno, pues Nikita Mazepin, yo creo, honestamente, que al margen de todo, al margen de intereses, de rendimiento, llámese Mazepin, llámese Kvyat, llámese Schwartzman, no merecía tampoco ser castigado. Ahora, lógicamente, lo que me gustaría saber es vuestra opinión. Yo ya la he dado, yo ya me he mojado, pero bueno, no sé, al final entiendo que cada uno tenga la suya. He intentado separar el grano de la paja, que no mezclemos cosas, que es algo muy importante en este caso puntual ante un piloto pues quizás tan controvertido, ¿no? Como es Nikita Mazepin. Voy a respetar todas las opiniones que vea, o sea, todo lo que me pongáis lo voy a entender, menos aquellos comentarios, evidentemente, que puedan defender cualquier o justificar cualquier conflicto armado, porque ante todo creo que estamos de acuerdo en que todos, insisto, de verdad, todos condenamos esta guerra, que tiene que terminar, que tiene que acabar cuanto antes esta invasión de Rusia a Ucrania, para intentar dar tranquilidad, para intentar dar normalidad a muchas cosas, lo más importante al pueblo ucraniano, a sus vidas y a lo que está sufriendo ahora mismo Europa, pero en un punto mucho menos importante también al deporte, y a que podamos disfrutar tranquilamente de una temporada sin Nikita Mazepin, sin Gran Premio de Rusia, pero por supuesto con mucha diversión y con mucho entretenimiento.